de patologías, ¿sí? Corresponden los trastornos hemodinámicos a un grupo de patologías las cuales se caracterizan por algún defecto en el flujo cardiovascular, ¿no? Sea cual fuere en este caso la causa que altere ese trastorno del flujo cardiovascular, van a manifestarse en este caso clínicamente con las patologías asociadas a los trastornos hemodinámicos y múltiples complicaciones o múltiples características, múltiples efectos se pueden observar, múltiples patologías asociadas a este trastorno, a esta alteración del flujo cardiovascular. Y dentro de ellos citamos, por ejemplo, edemas. ¿Sí? Edema. ¿Qué es el edema? Es la presencia, ¿sí?, de líquido en forma anormal en un tejido intersticial o cavidad, ¿no? Que ya lo hemos visto, el ejemplo de edema en inflamación aguda. Estos edemas se pueden observar si hay una alteración del flujo, normalmente sale líquido a los tejidos y forma, en este caso, edema, ¿no? Y el edema es causado por múltiples factores, ¿no? Múltiples factores que producen, ejemplo, cuadros de edema. Hemos visto cualquier inflamación aguda produce edema, ¿sí? Cualquier alteración del flujo, en este caso, alteración específicamente con el flujo cardiovascular, alteraciones en la presión hidrostática, alteraciones en la presión coloido-osmótica, produce alteración, en este caso salida de líquido del compartimiento intravascular al intersticial, que produce edema, ¿no? Una persona con insuficiencia cardíaca produce alteraciones, en este caso la presión del flujo, ¿no? Produce edemas. Una persona con insuficiencia renal produce edemas. Una persona con insuficiencia hepática que disminuye la producción de proteínas plasmáticas, se altera la presión coloidosmótica, se produce edemas. Los múltiples factores, cuadros obstructivos de los vasos linfáticos producen edemas. Una filariasis, por ejemplo, produce edemas. Los edemas pueden estar localizados en forma específica en algún tejido, pueden afectar órganos, ¿no? O pueden estar comprometiendo o de forma difusa todo nuestro organismo. En ese caso hablamos de un edema generalizado denominado anasarca. Además, podemos ver ejemplos de edemas localizados en cavidad, por ejemplo, en cavidad torácica, hidrotórax, en cavidad abdominal, ascitis, ¿no? Son ejemplos de edema. Además, bueno, es uno de los cuadros asociados al trastorno hemodinámico. Otra patología que podemos ver asociada a trastornos hemodinámicos es la congestión vascular, ¿no? La congestión vascular que se subclasifica en una congestión activa y una congestión pasiva. Cuando hablamos de una congestión activa, corresponde a un proceso agudo. Sí, un proceso agudo que afecta sobre todo las arteriolas, un aumento del flujo vascular arteriolar y que habitualmente es transitorio. Esa congestión activa también es llamado hiperemia. ¿Sí? Dura muy poco tiempo, dura muy pocos segundos. Por ejemplo, a veces cuando, vamos a dar un ejemplo, cuando ustedes estaban en primero y de repente les llamaba la atención, ¿sí?, les llamaba la atención a alguien y les retaba en el aula, ¿qué nos pasa cuando alguien nos llama la atención en público? Tenemos ruborización de la cara, ¿no es cierto? Se pone roja nuestra cara, pero rápidamente vuelve a lo normal en cuestión de segundos. Esto es un ejemplo de hiperemia, aumento del flujo vascular de los vasos arteriolares. En cambio, la congestión pasiva, que es denominado como un proceso crónico. ¿Sí? La congestión pasiva o proceso crónico se asocia con alteraciones del retorno venoso. ¿Sí? Son un grupo de patologías las cuales muestran una alteración del retorno venoso. Entonces los vasos sanguíneos muestran una oclusión al retorno, ¿sí? Y van a mostrar secundariamente un aumento del flujo en un tejido perfundido X. ¿Sí? Esos son ejemplos de congestión, ya sea activa o pasiva, aguda o crónica. ¿Sí? Luego tenemos otro ejemplo que corresponden a las hemorragias. ¿Sí? Las hemorragias en este caso, el concepto de hemorragia es la presencia de sangre fuera de la luz de un vaso sanguíneo. Es el concepto básico. Presencia de eritrocitos fuera de la luz de un vaso sanguíneo, ¿no? Hemorragias, tenemos hemorragias externas, que es lo habitual. Pueden haber hemorragias internas, clasificamos según este caso si se exteriorizan o no. Según su tamaño podemos tener
En este caso, hemorragias muy pequeñitas que miden 1 o 2 milímetros, que son denominados hemorragias petequiales, ¿no? Alguna persona que tuvo dengue en forma moderada o severa sabe que hace en la piel ese tipo de hemorragias petequiales, o puede tener hemorragias de un tamaño mucho más grande, llamados púrpuras, ¿no? O a veces hematomas, que son colecciones de sangre en los tejidos que no se exteriorizaron, ¿no? Hematomas. Las hemorragias también pueden estar localizadas en cavidades, por ejemplo, un hemotórax, ¿no? Una hemorragia en cavidad torácica, un hemoperitoneo, una hemorragia en cavidad peritoneal, ¿no? En este caso, el concepto es presencia de sangre fuera de la luz de un vaso sanguíneo. Vamos a ver también ejemplos de hemorragias. Otros trastornos asociados a este capítulo también tenemos las trombosis, ¿no? ¿Qué es el trombo? La formación de trombo. ¿Qué es el trombo? Es la formación de una estructura organizada en la luz de un vaso sanguíneo que se caracteriza por defectos de este caso, por 3 defectos que engloban a lo que se denomina la tríada de Virchow. Esta tríada de Virchow engloba a 3 agentes causales que son: 1, lesión endotelial; 2, alteración del flujo; y 3, hipercoagulabilidad. Sea cual fuere, de estos 3 factores pueden producir la formación de un trombo. Entonces el trombo se produce en la pared de un vaso sanguíneo, preferentemente en la pared de un vaso arterial, aunque se puede ver en vasos venosos, ¿sí? Ahora bien, es secundario a esa alteración o a la formación de ese trombo, que se depositan, en este caso, proteínas, hay agregación plaquetal, y se forma una estructura organizada que va a disminuir la luz de un vaso sanguíneo, ¿no? Estos trombos suelen ser, en este caso, factores asociados a la ateroesclerosis secundariamente, y los trombos, que en cuanto a su evolución, se pueden propagar, se pueden fragmentar y producir émbolos, ¿no? Que ahora vamos a ver enseguida qué es el émbolo. Formación de émbolos, se pueden diluir por efecto enzimático totalmente, o se pueden organizar y recanalizar. Esa es la evolución de los trombos. Y vamos a ver ahora también las características histológicas. Luego tenemos otro ejemplo que son los émbolos. El concepto fácil de émbolo es la presencia de cualquier estructura que esté fluyendo anormalmente por la luz de un vaso sanguíneo, ¿sí? O sea, cualquier estructura anormal que esté pasando por la luz de un vaso sanguíneo es considerado como un émbolo. Ahora, ejemplos de émbolos: existe una gran diversidad de factores etiológicos. Por ejemplo, cuando una persona está en sepsis, le está diseminando las bacterias a todos los tejidos, de un punto X a tejidos periféricos, hablamos de émbolos sépticos. Ejemplo de tumores: los tumores epiteliales se diseminan por las vías linfáticas, ¿no? O los tumores mesenquimales, los sarcomas, se diseminan por vía vascular venosa. Y esto, cuando se están diseminando, están dando metástasis a distancia, forman émbolos, ¿no? Son émbolos neoplásicos. Ahora bien, pueden haber émbolos gaseosos, ¿no? Los astronautas que van o los buzos que bajan a muchos metros. Hay alteraciones en la presión, lo mismo con los astronautas, ¿no? Pueden haber émbolos de colesterol. Una placa aterosclerótica se puede fraccionar y liberar cristales de colesterol. Pueden haber émbolos de tejido óseo, émbolos de médula ósea cuando hay traumatismo múltiple. Entonces vemos ejemplos de múltiples factores que producen émbolos, ¿no? A veces incluso el líquido amniótico puede actuar formando un émbolo, ¿sí? Cualquier sustancia anormal que fluya por la luz de un vaso sanguíneo. Y por último, dentro de estos cuadros tenemos también los cuadros de infarto. ¿Sí? ¿Qué es infarto? Es ejemplo de la necrosis coagulativa que hemos visto en el primer capítulo. Es un infarto, la muerte de un tejido secundario a un factor oclusivo, en este caso a un factor oclusivo vascular, y en el contexto de un infarto. Los infartos, en este caso el tejido, en nuestro organismo se clasifican en 2, de acuerdo al tipo de vascularización que se asocia con el color del infarto.
Tenemos infartos de color rojo e infartos blancos. ¿Cuál es la diferencia? Uno, el color, ¿no? El infarto rojo tiende a tener un color rojizo inicialmente, pero con el tiempo adquiere un color oscuro o ligeramente negruzco. En cambio, el infarto blanco adquiere ese color blanco. ¿A qué se debe? Al tipo de vascularización que presenta un órgano afectado. Por ejemplo, un órgano que muestra irrigación terminal va a mostrar un infarto de tipo blanco. Por ejemplo, si hay una oclusión de un vaso renal, ¿no?, de pequeño tamaño, de mediano tamaño, va a producir una necrosis del riñón en forma de cuña, clásico como hemos visto en el capítulo de lesión celular. O si vemos un infarto, en este caso un órgano que tiene doble circulación, o sea que presenta, en este caso, muchos vasos sanguíneos como ser intestinos, ¿sí?, como ser pulmón. En ese caso, el tipo de infarto que vamos a observar va a ser de infarto rojo. ¿Por qué? Como tiene doble circulación, trata de reperfundir. Hay un vaso ocluido a ese nivel, el resto de los otros vasos trata de reperfundir y hay un aumento del flujo vascular sobre un tejido isquémico y que le da ese color rojizo, ¿no? Y esos son los cambios. También en el capítulo se describe el tema de shock. Sí, el tema es shock. ¿Qué es shock? Es el choque cardiovascular, alteración del flujo cardiovascular. Pero ese tema de shock, histológicamente no muestra una característica específica, ¿no? El tema de shock es más un... Hola, profe. Disculpame que te interrumpa. Sí. Continúa en la primera diapositiva, ¿verdad? Sí, señor. Aún donde yo le estoy dando un resumen de todos los procesos hemodinámicos. Me perdí un poco. Sí, usted, porque está siguiendo. ¿Quién es usted? Alan. ¿Cómo? Ahora vamos a empezar a mirar. Le estoy haciendo un resumen de todo. Estoy un poco bueno y estoy haciendo un resumen de todos los trastornos hemodinámicos. Dale, profe. Me confundí, no pensé que... Pensaste que no. Cambiando. Sí, Alan. Tranquilo, Alan. Entonces, por último, tenemos el capítulo de shock. ¿Sí? Y acá Alan ya estaba preocupado, quiere mirar las láminas. Perfecto, Alan. Entonces vemos ejemplos de trastornos hemodinámicos. Vemos un corte histológico de pulmón. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos el primer tema que describimos, vemos acá. Todo este espacio que les muestro corresponde a los espacios alveolares, nuestros alvéolos. Vemos los alvéolos y que muestran este material amorfo, eosinófilo, pálidamente eosinófilo, que es líquido. Los espacios, esto es edema, ejemplo de edema, pero además este edema que vemos acá en relación a los tabiques alveolares están llenos de sangre, ¿no? O sea que en este corte histológico vemos dos trastornos hemodinámicos, uno, congestión vascular, ¿sí? Una congestión, en este caso es una congestión crónica, ¿sí? Una congestión pasiva crónica, no es activa. En este caso vemos esta dilatación probablemente esta persona curse con una insuficiencia cardíaca, ¿no? Por eso que esto es de larga data y esté mostrando este edema. ¿Sí? En este caso ver en pulmón así cuadros de edema abundante. Uno de los factores causales frecuentemente es una insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Entonces vemos ejemplo, edema y congestión vascular. ¿Sí? Hay una mínima hemorragia, porque acá vemos eritrocitos en la luz de los alvéolos. Entonces también se ve una microhemorragia, porque no es normal ver eritrocitos fuera de la luz de un vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Entonces además vemos una microhemorragia. Otro ejemplo de edema. Acá vemos un corte histológico de... ¿Alguien de ustedes se acuerda de esta histología? Perfecto, un oligodendrocito, ¿no es cierto? Acá vemos dos oligodendrocitos, acá vemos un astrocito. Acá vemos un astrocito. Entonces vemos sistema nervioso, ¿sí? Un corte de cerebro. Y donde vemos acá un vaso sanguíneo. Esto es un ejemplo de edema cerebral. Acá decía, ¿no? Cerebro, qué inteligente que somos. Perfecto. Y vemos acá una imagen panorámica. Una imagen panorámica donde ustedes pueden ver esos espacios, claro, ¿no? Tal vez pensamos puede ser mielina. Él produce mielina, sí, los oligodendrocitos, pero así en abundante cantidad. Y observado a mayor aumento de ese espacio que está alrededor del vaso sanguíneo, ¿no? Esto se denomina el espacio de Virchow. Entonces, el espacio de Virchow, que es patognomónico del edema
cerebral. ¿Sí? Del edema cerebral muestra esta característica, esta estructura blanquecina perinuclear, es el ejemplo del edema que podemos observar en el cerebro. Ahora, etiológicamente puede ser cualquier factor que produzca esta alteración del flujo, un ahorcado, por ejemplo, una persona que se ahorca, se observa este mismo hallazgo, ¿no? Un traumatismo grave del cráneo produce este hallazgo, ¿no? Múltiples factores que pueden observarse etiológicamente para producir un edema cerebral. ¿Sí? Ejemplo, otro corte histológico de pulmón. ¿Sí? Vemos en este caso, acá vemos el tabique alveolar, vemos acá el tabique alveolar, acá vemos el edema, ¿no es cierto? Este material claro. Pero ¿qué ocurre en este caso cuando el edema en el pulmón es de larga data? ¿Sí? Este edema y esta congestión vascular es de larga data, que describimos anteriormente que uno de los agentes causales más comunes es la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Aquella persona hipertensa por mucho tiempo, ¿no? Llega un momento que su presión muy alta produce alteración del flujo, ese corazón produce una cardiopatía hipertrófica y llega un momento en el cual no bombea la cantidad ideal de sangre en los tejidos periféricos, y el pulmón es uno de los frecuentemente afectados, que por eso esa persona tiene disnea, dificultad para respirar, ¿no? En diferentes grados. Eso se debe a la presencia de este líquido acá en los espacios alveolares, ¿no? Tiene dificultad respiratoria, pero recordemos que acá este proceso crónico, ¿no? Vemos acá este proceso crónico y hay salida de eritrocitos. Acá vemos estos eritrocitos. Es un proceso crónico. Esta persona con insuficiencia cardíaca, vamos a suponer que está con hace 2 o 3 años, ¿no? ¿Y qué ocurre con esta congestión vascular? Entonces, de larga data, vemos cómo están saliendo los eritrocitos. Habitualmente, esos eritrocitos, acá podemos ver uno, ¿sí? Habitualmente esos eritrocitos son fagocitados por los macrófagos alveolares, ¿no? Y al fagocitar a los eritrocitos, los macrófagos alveolares, vemos cómo degradan el pigmento de los eritrocitos, que es el pigmento de la hemoglobina. Al degradar ese pigmento de hemoglobina, vemos cómo estos macrófagos que están en este nivel, macrófagos alveolares, muestran un pigmento de color marrón dorado, que es el pigmento de degradación de la hemoglobina denominado hemosiderina. Sí, esta es la hemosiderina. Estos macrófagos con pigmento hemosidérico también son llamados hemosiderófagos. ¿Sí? Son llamados hemosiderófagos, o también son llamadas células de la insuficiencia cardíaca. O sea, también llamamos células de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Células de insuficiencia cardíaca porque están asociados etiológicamente a la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, ¿sí? Insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, llamados como tal, ¿sí? Macrófagos alveolares con pigmento hemosiderófago o células de la insuficiencia cardíaca. Otros ejemplos, ¿sí? Otros ejemplos, vemos acá, bueno, imágenes a menor aumento, ¿sí? En ambos casos, al pulmones, ¿no? Acá vemos, cuando vemos patología pulmonar, vamos a ver que esto es un cambio telectásico, pero lo que nos llama la atención acá, la presencia de eritrocitos. Acá se ve mejor, ¿no? Muchos eritrocitos, ¿no? Que los cuales, en este caso, van a ser fagocitados por los macrófagos alveolares y van a degradar ese pigmento. ¿Sí? Insuficiencia cardíaca, el factor causal, insuficiencia cardíaca al lado izquierdo de la agente causal, factor causal de producir estos hallazgos a nivel pulmonar. Otros cambios, en este caso de congestión vascular crónica, ¿no? Congestión pasiva crónica, también describe el libro Congestión pasiva crónica. Vemos ejemplo, este hígado, acá arriba. Esto es normal, este es el color normal de mi hígado. Pero acá puedo ver este hígado, ¿qué color tiene? Comparamos, tiene un color más oscuro, un color rojo más oscuro, el cual se debe a mayor congestión del hígado, ¿no? Una congestión. Esta congestión, ¿sí? Que habitualmente, bueno, vamos a ver acá otra imagen, ¿sí? Histológicamente de este hígado, vemos acá hígado normal, hígado congestivo, ¿sí? Hígado, vemos el color más rojizo. Si pesamos este hígado, normalmente pesa 1,5 kilos, ¿no es cierto? Pero este va a tener un peso más elevado. ¿Por qué? Porque hay mayor flujo vascular. Es un hígado muy congestivo, que está sufriendo ese proceso de congestión vascular. Vemos histológicamente el corte histológico del parénquima hepático y vemos acá la vena centrolobulillar,
¿no? Vemos los hepatocitos y acá los sinusoides. Vemos los sinusoides como también están llenos de sangre, o sea, están congestidos, una congestión crónica. ¿Sí? Congestión crónica. La congestión aguda, como describimos anteriormente, también es llamado hiperemia, ¿sí? Esa que es transitoria, que actúan sobre todo los vasos arteriolares. En cambio, la congestión crónica o congestión simplemente llamado afecta generalmente el retorno venoso, ¿no? Está asociado con alguna alteración del retorno venoso, ¿sí? Y vemos esto que ocurre en el caso de que el agente causal sea una insuficiencia cardíaca. Volvemos a lo mismo, ¿no? Una insuficiencia cardíaca, vemos esa congestión vascular afecta al hígado. Vemos acá este parénquima hepático, estas áreas más pálidas es el color normal, pero de repente vemos un puntillado rojizo que se debe a áreas de congestión. Y esas áreas de congestión inicialmente están en la vena centrolobular y los sinusoides están alrededor del mismo, ¿sí? Ese aspecto, ¿sí?, da esta imagen macroscópica, la cual se la compara, ¿sí? La cual se la compara macroscópicamente con una nuez moscada, ¿sí? Es imagen en nuez moscada. ¿A qué se debe? Está relacionada en el contexto de una congestión crónica, ¿sí? Una congestión crónica hepática, frecuentemente de origen cardíaco, ¿no? ¿Y qué ocurre habitualmente? Se llena, como hay alteración del retorno venoso, la vena centrolobular está muy congestiva y los vasos sanguíneos, ¿sí? Los vasos sanguíneos, en este caso los capilares que le rodean, ¿no es cierto?, que desembocan o que drenan a este nivel. Acá tenemos nuestra vena centrolobular, se llena de sangre, ¿no es cierto? Está lleno de sangre, congestivo. Y tenemos los capilares que se disponen de forma radial alrededor de la vena centrolobular. Esa es una característica normal de estos capilares, ¿no es cierto? Y esta imagen, así, esa congestión pasiva crónica hepática observada en la microscopía, se la compara con una diosa de la mitología griega, específicamente con el cabello de la diosa de la mitología griega, aquella que tenía víboras en vez de cabellos, ¿no? Que es la, ¿cómo se llamaba ella? Medusa. Correcto, esa es Medusa. Y la cual se la describe histológicamente como una imagen en cabello de Medusa, que corresponde histológicamente o macroscópicamente a este hígado. Vemos acá cómo está la congestión, es mucho más marcada, ¿sí? Vean ustedes como la congestión más marcada, y acá vemos cómo se lo compara con una nuez moscada, ¿sí? Se la compara con una nuez moscada. Después, bueno, con el tiempo, ¿qué ocurre con el tiempo? Esas áreas de congestión, vamos a suponer después de muchos meses o años, esa persona con insuficiencia cardíaca maltratado, a la larga, esas zonas alrededor de la vena centrolobular luego mueren, sufre cambios de necrosis centrolobular y ese tejido luego es reemplazado por tejido fibroso. Y a la larga se forma un hígado, ¿no?, que tiene el aspecto cirrótico, pero de origen cardíaco. Y es llamado como tal, es llamado como cirrosis cardíaca, ¿sí? Esto es secundario a la larga, después de mucho tiempo de que la persona cursa con esa insuficiencia cardíaca. Vemos otros ejemplos, en este caso, corte histológico de cerebro, ¿sí? Corte histológico de cerebro, en el cual vemos otro trastorno hemodinámico caracterizado acá por la presencia de estas áreas rojizas de aspecto puntiforme que corresponden a hemorragias de tipo petequial, ¿sí? Correspondiente a las hemorragias de tipo petequial. Este es ejemplo. Hemorragia cerebral de tipo petequial. Vamos a suponer que esta persona haya tenido un cuadro de dengue grave y luego falleció en este caso por complicaciones de edema generalizado, ¿no? Pero vemos uno de estos cambios. O sea una persona que se haya ahorcado
Este mismo aspecto se puede ver por, en este caso, esa congestión muy marcada que ocurre por el lazo que produce el ahorcamiento a nivel cervical, ¿no? Otros ejemplos, vemos a este nivel, una glándula suprarrenal. ¿Qué color tiene esta glándula? Normalmente la glándula tiende a tener un amarillo naranjado, ¿no es cierto? Naranja, medio amarillo, las glándulas suprarrenales, pero acá vemos el color muy, en este caso, oscuro, secundario a una hemorragia antigua. En algunos casos, una persona con una septicemia que afecta, en este caso, las glándulas suprarrenales y puede ser secundariamente una destrucción del mismo asociada a hemorragia. Vemos, sí, una hemorragia en las glándulas suprarrenales y el corte histológico. Vemos extensa hemorragia entre las células, acá los espongiocitos, ¿no? De la capa fascicular, ¿no? Acá vemos la capa glomerular más superficialmente en relación a la cápsula. La extensa hemorragia, ¿no? Esta patología, bueno, está asociada a un síndrome, ¿no? Un síndrome que vamos a ver más adelante cuando vemos patología endocrina. Otros ejemplos de hemorragia. Sí, hemorragia podemos tener en cualquier tejido, ¿no es cierto? Cualquier tejido puede mostrar cambios de hemorragia. Y vemos acá pulmones, ¿no? En los cuales muestra un color más oscuro, un color oscuro que se debe a un pulmón con marcados cambios de hemorragia. ¿Sí? Vemos acá pulmones muy hemorrágicos que en el corte histológico confirmamos esta hipótesis de diagnóstica observando a este nivel. Vemos la extensa hemorragia, muchos eritrocitos localizados en la luz, de los alvéolos, ¿no? Que nos confirma el cuadro de hemorragia. Ahora bien, volvemos bueno, empezamos a ver en este caso la luz acá en la pared de un vaso sanguíneo. Este es corte histológico de pulmón, ¿sí? El corte histológico de pulmón, y me llama la atención acá en el interior de este vaso sanguíneo la presencia de este material irregular, que no tiene forma, ¿sí? Y vemos adyacente al mismo muchas áreas de hemorragia, ¿sí? Muchas áreas de hemorragia. Esto es la presencia anormal de una estructura en la luz de un vaso sanguíneo. Entonces es un émbolo, ¿sí? Entonces es un émbolo. Esto específicamente, estas estructuras así alargadas, aplanadas, son células descamadas de un producto de gestación, ¿no? En este caso el líquido amniótico en algunas condiciones anormales puede pasar, ¿sí? Puede ser absorbido por los vasos sanguíneos a nivel del útero y ingresar a la circulación materna. Cuando se absorbe mucho ese líquido amniótico a ese nivel, llega habitualmente al pulmón, y acá vemos cómo se enclava, ¿sí? Produciendo una oclusión a ese nivel, un edema extenso en parénquima pulmonar asociado a hemorragia, que suele ser la causa de muerte, una insuficiencia respiratoria. Y esto es un émbolo del líquido amniótico, ¿sí? Un ejemplo. No es una patología frecuente, pero es una patología que tiene un elevado morbimortalidad, ¿no? Por la insuficiencia respiratoria que produce. Otro ejemplo, vemos acá, vemos esto es la pared de un vaso venoso, ¿sí? Vemos la pared muy fina, una vena de pequeño calibre, y yo veo acá en la luz, ¿sí? En la luz de este vaso sanguíneo vemos estas estructuras amorfas, muy basófilas, que corresponden a colonias bacterianas. ¿Es normal ver colonias bacterianas en la luz de un vaso sanguíneo? No. Entonces esto es un émbolo, ¿sí? Es un émbolo. Acá se diagnóstico entre el trombo. ¿Por qué? Vamos a ver enseguida, sobre todo cuando un émbolo es un coágulo. En ese caso, cuando el émbolo es un coágulo, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con un trombo y reconocer las características entre uno y el otro, ¿no? Por eso tenemos que reconocer esas características muy típicas entre uno y el otro. Por ejemplo, acá vemos otro corte histológico. Si ustedes reconocen acá arriba un tejido muscular estriado, ¿no? Acá vemos la pared de un vaso sanguíneo, acá vemos la pared de otro vaso sanguíneo, acá la luz, ¿no? Acá tejido adiposo. Pero acá me llama la atención, acá en el interior, ¿sí? Acá en el interior de la luz de este vaso sanguíneo vemos esta estructura alargada. Acá vemos otra estructura alargada, acá vemos otra estructura alargada. Estas estructuras corresponden a cristales de colesterol.
una persona que cursaba con una aterosclerosis en la cual se fragmentó los cristales de colesterol y migró a otro sitio. Y vemos acá cómo llegó a otro sitio, a la pared de un vaso sanguíneo de menor calibre, ¿sí? Y formó un émbolo. Sí, formó en este caso, vemos la presencia del émbolo de colesterol en la luz de un vaso asociado a pequeños focos de hemorragia. Entonces, ejemplo de émbolos, múltiples factores etiológicos que pueden producir esta patología. Ahora bien, ¿sí? Vemos acá otro corte histológico, vemos acá la pared del vaso sanguíneo, esta parénquima pulmonar, ¿sí? Y donde yo puedo observar acá zonas hemorrágicas, acá zonas claras. Vemos acá zonas claras, ¿sí? Vemos zonas claras, una imagen a menor aumento. Esta estructura, estas áreas blanquecinas, ¿sí? Estas áreas claras, estas áreas blanquecinas se debe al depósito de fibrina, ¿sí? Fibrina. Vemos que esa fibrina acá se dispone en forma lineal, o sea que está entre las zonas hemorrágicas, entre las zonas de estos coágulos, ¿sí? Y ese cúmulo de fibrina. Esa fibrina vemos cómo se dispone formando estructuras lineales, o sea, formando una estructura organizada. Esa estructura organizada es típico de observarse en el trombo. Entonces, ¿qué es el trombo? Es una estructura organizada que puede ocluir total o parcialmente la luz de un vaso sanguíneo, ¿no? Y que tiene las evoluciones, las posibles evoluciones que la vamos a repetir otra vez en la siguiente diapositiva. Entonces, esto es un trombo. A veces, en este caso, vemos que en teoría este trombo está adherido a la pared de los vasos sanguíneos, pero a veces con el procesamiento vemos como en este caso se separó de la pared de un vaso sanguíneo. Sí, entonces esto es un artefacto. Esta estructura normalmente está adherida, está pegado a la pared de los vasos sanguíneos, pero yo mirando así en forma panorámica veo cómo es una estructura organizada y ya sé que es un trombo. Ese depósito de fibrina que habitualmente vemos acá de forma lineal, ¿no? Acá de forma lineal, se denominan las líneas de Sand, ¿sí? Son las líneas de Sand que son típicos de observarse en los trombos, ¿sí? Ejemplo. Ahora bien, en cuanto a la evolución del trombo, vemos acá un ejemplo. Recordemos que etiológicamente son 3 factores que producen un trombo, que están asociados a la tríada de Virchow, ¿sí? Uno es alteración del flujo, ¿no? Normalmente la sangre fluye en forma laminar por la luz de los vasos sanguíneos. Si se altera ese flujo laminar, entonces hay mayor agregación plaquetaria y se forman estos trombos. Segundo, ¿no? Cualquier factor que produzca lesión endotelial, ¿no? Cualquier lesión endotelial va a producir mayor agregación plaquetaria y en este caso la formación de un trombo, esta estructura organizada. Y el tercer factor asociado a esta tríada de Virchow es la hipercoagulabilidad, ¿no? Hipercoagulabilidad, que es el tercer factor que produce esto, ¿sí? Hipercoagulabilidad. Entonces tenemos ejemplo acá de la pared de un vaso sanguíneo en la cual yo veo acá el depósito. Vemos acá estas áreas más claras. Eso es una aterosclerosis, el depósito anormal de colesterol en la pared de este vaso sanguíneo, lo cual a la larga vemos cómo altera el endotelio, altera, este caso, lesión endotelial. Además de alterar el endotelio, como va a disminuir el diámetro de ese vaso sanguíneo, acá tenemos lo que era el diámetro, disminuye el diámetro, entonces también se altera el flujo, lo cual secundariamente se va a producir la formación del trombo, ¿sí? Hay formación del trombo, acá vemos, este es el espacio por el cual está fluyendo el resto de la sangre y está fluido por esta estructura organizada, ¿sí? Uno de los factores causales comunes, muy frecuentes de producir un trombo es en este caso, las placas ateroscleróticas, ¿no? La aterosclerosis. Ahora bien, frecuentemente en cuanto a su evolución de este trombo se puede iniciar acá a este nivel y luego puede extenderse, ¿no? Extenderse
en longitud en relación al vaso, a ese vaso sanguíneo afectado. Eso se describe como la propagación. A veces este trombo a este nivel se puede fragmentar y se puede segmentar un segmento del trombo, y ese segmento se rompe, ¿no? Y puede migrar por la luz del vaso. Entonces, en ese caso, ese trombo puede originar un émbolo, ¿no? Puede organizar o formar un émbolo. Luego, en algunas condiciones, este trombo se degrada en su totalidad, ¿no? Se degrada por efecto enzimático, metaloproteinasa, o sea, hay una disolución. O en otras veces, este trombo se organiza, ¿sí? Forma una estructura sólida en todo el campo, toda esa es una estructura sólida, y secundariamente sobre ese tejido organizado se vuelven a formar espacios vasculares, que empieza a fluir otra vez sobre esos espacios el flujo vascular. Esa formación de nuevos espacios vasculares se llama la en este caso recanalización, perdón, ¿no? Esa recanalización se debe al efecto enzimático por la presencia de macrófagos localizados a este nivel que liberan enzimas de la familia de las metaloproteinasas para degradar ese tejido, ¿no? Y pueden, en este caso, producir una disolución total de esta estructura organizada, ¿no? Bueno, entonces vemos una imagen a mayor aumento. Recordemos este campo. Sí, recordemos este campo. Sí, vemos a mayor aumento en el cual podemos reconocer este depósito de fibrina como lo reconocemos de forma lineal. Sí, vemos acá de forma lineal los focos de hemorragia, ¿no? Y fibrina formando lo que son las líneas de sangre, que es típico de observarse a nivel de los vasos arteriales, ¿no? En este caso, habitualmente lo vemos en los trombos arteriales. Los trombos, como les dije anteriormente, se pueden originar tanto en vasos arteriales como en vasos venosos, ¿no? Un ejemplo de trombos venosos, personas con varices. ¿Qué pasa con esos ejemplos de varices en miembros inferiores? La luz de esa vena está totalmente dilatada y se altera el flujo vascular, y ahí se forma, en este caso, esta estructura, pero no es tan organizada como ocurre en los vasos arteriales, ¿no? El depósito de fibrina así de forma muy organizada. Vemos ejemplos. Vemos como acá esto es resto de la pared de un vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Que tiene con hematoxilina y eosina. Y vemos cómo está ocluido totalmente la luz de este vaso sanguíneo. O sea que cuando observamos esta forma, describimos como un trombo organizado. Un trombo organizado y oclusivo totalmente, ocluyendo totalmente la luz de este vaso sanguíneo. O podemos observar tensiones especiales donde reconocemos una arteria de pequeño calibre, vemos la lámina elástica interna y acá la oclusión total de la luz vascular, ¿no? En este caso, ejemplos de trombos, ambos ejemplos correspondientes a ejemplos de trombos organizados, ¿no? Son ejemplos de trombos organizados. A veces, recordemos que ese trombo, lo que les dije anteriormente, por el efecto enzimático, ¿no? En este caso, vamos a suponer este mismo. Sí, este mismo trombo, acá aparece un macrófago, empieza a liberar metaloproteinasas, acá aparece otro macrófago, acá aparece otro macrófago, ¿no? O en este caso están los macrófagos, comienzan a liberar enzimas de las metaloproteinasas que empiezan a degradar este tejido, ¿no? Y al degradar ese tejido empieza a tener, en este caso, espacios vasculares, o sea, vuelve a tener un flujo vascular mínimo que a la larga vemos cómo puede ir aumentando, ¿no? Por ese efecto enzimático y producir nuevos espacios vasculares, a los cuales se denomina como una recanalización. Vean ustedes como hay mucho espacio, comienza a tener otra vez flujo vascular estos vasos sanguíneos, ¿no? En algunas condiciones, en este caso puede destruirse, o sea, degradarse en su totalidad todo este material organizado y vuelve a tener una disolución total, que es uno de los posibles pasos, ¿no? Pero en otras condiciones a veces se destruye casi en su totalidad todo, ¿no? Pero vamos a suponer que queda un resto, ¿no? En algunas condiciones queda un resto, vamos a suponer que sea esto que quede, ¿no?
que se puede ver en las arterias coronarias, sobre todo. El sitio frecuente de ver trombos a nivel cardíaco es en las coronarias, ¿no? Que son causa de producir un infarto de miocardio. Vamos a suponer que queda esto, ¿no? El resto se diluyó, se degradó todo y quedó este resto. Y a veces cuando uno corta, ese material queda como una estructura, como de un extremo al otro extremo, y se la describe como imagen en cuerda de violín. ¿Sí? Porque se la compara, eso ya no sé, pero los libros describen como la imagen como tal, ¿no? Cuando se degrada en su totalidad el émbolo y queda un resto entre un extremo y otro extremo de la pared vascular, ¿no? En este caso vemos intestino, sí, vemos, y en la luz intestinal este material oscuro, ¿no? Que hace la pregunta acá, diferencia entre un trombo o un coágulo, ¿no? Recordemos que el trombo macroscópicamente es una estructura organizada. Sí, es una estructura organizada. Este es un segmento de intestino con una hemorragia antigua, ¿sí? Con una hemorragia antigua en la cual ya vemos cómo muestra alteraciones en la coloración. ¿Sí? Vamos a ver otras imágenes y diferenciar en este caso lo que tenemos que entre émbolo que corresponde a un coágulo o un trombo, diferenciar macroscópicamente, ¿no? Entre los émbolos vemos acá otro ejemplo, imagen panorámica de corte histológico de pulmón. Sí, acá vemos espacio alveolar, y acá me llama la atención la luz de un vaso sanguíneo. Acá vemos otra luz de un vaso sanguíneo, y acá donde coloco el puntero veo una célula, o sea, un espacio claro. Sí, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 que son 7 adipocitos. ¿Sí? 7 adipocitos. ¿Qué hacen estos adipocitos acá en la luz de un vaso sanguíneo? ¿No? Vemos ahí los adipocitos que están en la luz. Acá vemos otros adipocitos que están en el interior de un vaso sanguíneo. Vamos a suponer que es una persona que se hizo una liposucción, ¿no? Que se introduce en un instrumento, se licúa el tejido adiposo en el abdomen, pero puede lesionar vasos sanguíneos, y ese tejido adiposo es absorbido por la luz de los vasos sanguíneos y pasan al parénquima pulmonar. Vemos acá asociándose a pequeñas áreas de hemorragia, a veces hay mucho edema por la oclusión, y esto es ejemplo de émbolo graso. ¿Sí? Es un ejemplo de émbolo graso afectando el parénquima pulmonar. Otros casos, en este caso vemos un parénquima pulmonar, está totalmente seccionado, ¿no? Está hemiseccionado, y veo acá la luz de un vaso sanguíneo. ¿Y qué yo veo? O sea, que el diagnóstico diferencial acá tenemos que hacer entre un coágulo, que podría ser un coágulo correspondiente a un émbolo, o es una estructura organizada, o es un trombo. ¿Qué les parece a ustedes? Está pegado a la pared. Generalmente, si tuviéramos la capacidad de tocarlo, ¿no? Si tocáramos con los dos dedos, ¿no? El dedo, el pulgar y el índice, y si fuera un émbolo, fácilmente se saldría de la luz de ese vaso sanguíneo afectado. Pero si es un trombo, está adherido a ese nivel, ¿no? Es difícil, no sale fácilmente porque está organizado, ¿no? En este caso tiene las características de estar organizado y de corresponder a un trombo. ¿Sí? En cambio, los émbolos, cuando afectan los vasos pulmonares, ¿sí? Cuando afectan los vasos pulmonares, vamos a ver la siguiente imagen, ¿no? Afectan las arterias pulmonares y a ese nivel ocluye extensamente y produce la muerte súbita, produce la muerte rápida, ¿no? Otro ejemplo, vemos acá, órgano es un riñón, ¿sí? Y donde acá se produjo una oclusión de un vaso sanguíneo arterial. Al producirse esa oclusión de ese vaso sanguíneo arterial, sea cual fuera la causa, por un émbolo probablemente, ¿no? Que ocluyó a ese nivel, vemos como el tejido perfundido sufre cambios de isquemia, y en este caso, que es una arteria, un vaso sanguíneo terminal, es una arteria terminal, todo el tejido perfundido sufre necrosis coagulativa, pero que adopta un color blanquecino en forma de cuña en este caso. Este es el ejemplo del infarto blanco, ¿no? Que es un órgano que muestra una irrigación terminal, ¿sí? Que muestra una vascularización terminal. En cuanto, vemos otro ejemplo, en este caso miocardio, vemos acá el ventrículo izquierdo,
y acá el ventrículo derecho. Podemos sacar el espesor de este ventrículo izquierdo. Normalmente mide 1,3 centímetros de espesor, ¿no? Y acá vemos cómo está totalmente engrosada una persona hipertensa, ¿sí? Con una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, y vemos acá todas estas áreas blanquecinas, infarto blanco. Este es un ejemplo de un infarto agudo del miocardio extenso, ¿no? Afectando todas las capas de la pared del ventrículo izquierdo, un infarto transmural. Suelen tener una alta mortalidad de esta patología, así cuando el infarto es muy extenso, ¿no? Vemos ejemplo, el infarto blanco, ¿sí? Infarto blanco, ejemplo. Otro, ¿qué ocurre en el infarto? Bueno, histológicamente vemos una necrosis coagulativa, ¿no? Pero las características específicas del infarto, vamos a ver cuando hablamos de patología cardíaca, ¿no? Estos hallazgos son típicos que de observarse según el tiempo de evolución del infarto, ¿no? Después de 12 horas, después de 24 horas, después de un día, después de 3 días, después de una semana, y así presentan características que no vamos a describir eso ahora porque no es el contexto, ¿no? Pero vemos acá, en este caso, las células musculares no son viables, no se observa el núcleo viable. Acá vemos como hay una trata de reperfundir un aumento del flujo vascular, pero vemos una necrosis coagulativa, ¿no? El infarto, sea cual fuere el tipo, blanco o rojo, es ejemplo de necrosis coagulativa. Y vemos otro ejemplo, ¿sí? Vemos en este caso el testículo, acá el epidídimo y el cordón espermático, ¿no? A veces por un movimiento brusco, describe la literatura, un movimiento brusco, existe torsión del pedículo y fijación del testículo. Lo que ocurre si existe torsión a este nivel, ¿no? Si ocurre torsión a este nivel, en este caso se altera la perfusión y este testículo infarto, ¿no? Y vemos como tiene mucha circulación, vemos el color, tiende a tener un color oscuro. Recordemos que el infarto rojo con el tiempo, ¿no? Pues después con las horas o los días después de haberse iniciado, adquiere este color negruzco, ¿no? Inicialmente tiene un color rojizo, pero luego con los días va adquiriendo un color oscuro y vemos histológicamente, ¿no? Hacemos un corte del parénquima testicular. Acá yo reconozco los túbulos seminíferos, ¿sí? Reconozco los túbulos seminíferos, acá reconozco el intersticio, pero no veo las células, las espermatogonias, espermátides o las células Sertoli, ¿no? Tampoco veo las células intersticiales. Entonces vemos un ejemplo de necrosis de tipo coagulativa en el contexto de un infarto rojo, ¿no? En el infarto rojo, que tiene mucha vascularización, ¿no es cierto? Doble circulación, trata de reperfundir y generalmente además hay mucha congestión, o sea, hay mucha sangre asociada a ese tejido necrótico, ¿no? Otro ejemplo, pulmón, ¿no? Y vemos acá todas estas áreas alteradas de color rojo negruzco, oscuro, que corresponde a una zona infartada, que tiene mucha vascularización este órgano, este parénquima pulmonar, que vemos cómo corresponde a un infarto, un ejemplo de infarto rojo. Macroscópicamente, que en la microscopía vemos toda esta zona inferior, ¿no? Toda esta zona inferior, reconocemos algún resto de intersticio, ¿no? O de los tabiques viables, si bien está asociada a inflamación, pero todos los alvéolos que están acá superiormente y a la derecha, reconocemos como no son viables, ¿no? Muestra un tejido fantasma correspondiente a una necrosis coagulativa, correspondiente a este infarto rojo, ¿no? Otro ejemplo de infarto en el cual el intestino, ¿no? Las asas intestinales, intestino delgado habitualmente, generalmente por alteraciones, esto se observa en personas de edad avanzada, ¿no? Personas de edad avanzada que tienen una hipercolesterolemia, tienen presencia de múltiples trombos, en este caso o aterosclerosis, ¿no? De repente se fragmenta y obstruyen la luz de un vaso sanguíneo intestinal y producen un infarto mesentérico. Sí, vemos que esto es un infarto mesentérico y vemos como acá las asas del intestino delgado, sí, están todas necrosadas y adquieren ese color rojizo. En estadios iniciales del infarto rojo adquiere este color, pero si se reseca quirúrgicamente después de 2 días,
de haber iniciado el cuadro va a tener un color rojo negruzco, ¿sí? Histológicamente, recordemos, es una necrosis coagulativa y vemos acá que es típico de aumento del flujo vascular, ¿no? Pero es un tejido no viable, fantasma, o sea, mostrando estructuras. Se reconocen las estructuras, se reconocen las capas, la mucosa, la submucosa, la muscular, más en profundidad, pero no se reconoce la viabilidad de las células, que es típico del infarto, o de la necrosis coagulativa, ¿no? Vemos otro ejemplo, en este caso una necrosis en el contexto de una necrosis tubular, ¿no? Esto vamos a describir con mucho detalle cuando vemos patología renal, ¿no? Vemos acá la médula, ¿no? Las papilas renales, como están, en este caso, adquieren un color muy rojizo, probablemente ya sea un efecto tóxico, probablemente algún veneno, ¿sí? Y vemos como los túbulos, acá los túbulos contorneados, vemos que no se reconoce ninguna característica de la viabilidad de las células de los túbulos contorneados, o sea, específicamente corresponde a una necrosis tubular aguda, ¿no? Es un ejemplo de infarto, o sea, de necrosis, pero peculiarmente en el contexto de en este caso, esta patología que la vamos a ver con más detalle en patología renal. Otro ejemplo, cerebro, ¿no es cierto? Y vemos acá la extensa hemorragia. Sí, extensa hemorragia. Vemos un ejemplo de un accidente cerebrovascular, ¿no? Una persona hipertensa probablemente, ¿no? En el cual tenía mucha lesión vascular asociada a aterosclerosis. Es muy común de ver en nuestro medio por el tipo de dieta que tenemos, ¿no es cierto? Y vemos acá la extensa hemorragia parenquimatosa que a la larga ese tejido se degrada y no se sustituye, ¿no es cierto? El cerebro se degrada y no es reemplazado, ¿no es cierto? Y como vemos acá las secuelas de un infarto, ¿no? Acá vemos un infarto cerebral, ¿no? Con extensa hemorragia, un accidente cerebrovascular hemorrágico que a la larga vemos cómo se destruye todo ese tejido, ¿no? Por eso queda con secuelas, con muchas secuelas, aquella persona que tiene fallezca después de haberse producido ese cuadro clínico, ¿sí? Bueno, ejemplo, vemos el tejido infartado, ¿no? Vemos acá resto de parénquima normal, pero acá vemos todo el tejido necrótico, ¿no? De infarto de cerebro. Generalmente las células de la glía se disponen en forma ordenada en la periferia de este tejido infartado, histológicamente formando una reacción glial reactiva, ¿no? Que es asociado a ese infarto del parénquima cerebral. Bueno, creo que hemos descrito imágenes de todas las patologías y tenemos acá un cuadro, unas cuantas diapositivas que hace una autoevaluación, ¿no? En este caso vemos un corte histológico de miocardio, así un corte histológico de miocardio, donde yo puedo ver en este caso acá, esto eran los miocitos, pero no reconozco sus núcleos, los núcleos de los miocitos cardíacos. Sí, acá empiezo a ver algunas células inflamatorias, algunos neutrófilos que ocurren normalmente secundario al infarto de miocardio, ¿no? Esto es un ejemplo de necrosis coagulativa en el contexto de un infarto agudo de miocardio, que corresponde a un infarto blanco. Sí, si hablamos específicamente del tipo de infarto. O vemos otro ejemplo, vemos pulmón, ¿no? Vemos pulmón y vemos la presencia de este material a este nivel, ¿no? Este material vemos que corresponde a ejemplo de edema, ¿no es cierto? Dice edema pulmonar. Si este edema es extenso y si es una persona alérgica, por ejemplo, ¿no? Si el edema es muy extenso, puede producir un cuadro de insuficiencia respiratoria, ¿no? O un cuadro de edema en este caso, un edema muy peculiar es cuando se produce un edema de glotis, aquella persona que es alérgica, ¿no? Que tiene muchos cuadros alérgicos, ese edema de glotis puede ser muy extenso y ocluir las vías aéreas y secundariamente producir la muerte por asfixia, ¿no? Ejemplos de edema, vemos otros ejemplos del riñón que describimos que es acá los túbulos contorneados, como están totalmente necróticos, ¿no? Una necrosis tubular aguda, que este capítulo lo vamos a ver con mucho detalle
cuando hablemos de patología renal, ¿no? En el contexto de la necrosis tubular aguda, tipo tóxica o de tipo isquémica. Ejemplo en este caso, ¿no? Acá sí el infarto blanco es muy extenso, ¿no? Acá en el estadio inicial de un infarto vemos compromiso en los túbulos contorneados, pero en este caso vemos que el infarto es extenso, vemos acá restos de un glomérulo, el resto de un glomérulo, y reconocemos acá todos los túbulos contorneados, ¿no? Que mantienen la forma, pero no se reconoce ningún núcleo viable, ¿no es cierto? No se reconoce ningún núcleo viable. Otros ejemplos, acá vemos parénquima pulmonar con extensa, acá restos de hemorragia, y se observa la presencia de este caso de un resto de pigmento que corresponde a pigmentos de hemo, siderina, y dentro de esos macrófagos que son denominados los macrófagos alveolares con pigmento hemosiérico o hemosierófagos, también llamados células de la insuficiencia cardíaca, ya que están asociadas etiológicamente a esta patología, ¿no? Y vemos otro porte histológico de pulmón, ¿no? Perdón, de hígado, ¿no? Donde reconocemos acá la vena centrolobbiliar. Acá los hepatocitos en teoría están de forma radial en la periferia, y recordemos que en los casos crónicos, cuando hay mucha congestión vascular en el contexto de un hígado, una moscada, a la larga ese tejido muestra áreas de necrosis perivascular, o sea, perivenular específicamente, alrededor de la vénula centrolobbiliar, ¿no? Que luego es reemplazado por tejido fibroso, y en ese caso hablamos de la cirrosis hepática de origen cardíaco o cirrosis cardíaca, ¿no? Otro ejemplo, esto es lo que quería mostrar y ver las diferencias entre un émbolo, ¿sí? Este es un coágulo que migró y ocluyó la luz de los vasos arteriales pulmonares, ¿no? Si yo tuviera la capacidad de tocar este émbolo, se despegaría fácilmente de la pared de este vaso, y vemos por su disposición, porque adopta esa disposición como en una palca, ¿no es cierto? O se lo compara con la silla de montar, que se usa para montar el caballo, y son descritos como tal, como émbolo en silla de montar. Cuando se produce este coágulo, que hay una alteración del flujo en un miembro inferior, vamos a suponer una vena que muestra una vena, ¿cómo se llama? Dilatada, ¿no? Varices, se formaron coágulos y pueden migrar. En este caso vamos a suponer que llegaron hasta este nivel, y vemos cómo ocluye la luz del vaso, se produce un infarto, o sea, no da tiempo para que se produzca acá un infarto pulmonar, produce la muerte súbita, ¿no? Aquella persona muere en forma súbita por este reflejo directo que ocluye este coágulo, ¿sí? Este coágulo que es denominado émbolo en silla de montar específicamente, ¿no? Y que es diferente del trombo, que es una estructura organizada cuando compromete o afecta los vasos a nivel pulmonar, ¿no? Vemos otra imagen del parénquima pulmonar, en el cual si bien acá se ve restos de los tabiques alveolares, ¿no? Pero no son células viables, y acá el resto de los alveolos, o sea, vemos un infarto pulmonar, es un ejemplo de extenso infarto pulmonar, ¿no? Vemos otra imagen de parénquima pulmonar, en la cual vemos acá áreas infartadas, ¿no? Vemos acá áreas infartadas ocluidas, vemos que corresponde a la imagen de un infarto rojo, ¿no es cierto? Hablemos del tipo de circulación. Se caracteriza porque tiene bastante irrigación, ¿no? O doble circulación, específicamente estos órganos afectados por esta alteración. O vemos acá, puede ser, vamos a suponer que sea un motoqueiro, ¿sí? Un motoqueiro, muchos accidentes de tránsito con las motos, ¿no es cierto? Y que esa persona tuvo fractura expuesta de varios huesos del miembro inferior. Vamos a imaginar una película, ¿no? Que esa fractura expuesta, de repente un poco de médula ósea pasó a la luz de un vaso sanguíneo, ¿no? Y vemos acá qué hace, acá vemos acá pulmón, vemos acá el resto de parénquima pulmonar, acá un bronquiolo, ¿sí? Un bronquiolo, y acá la luz de un vaso sanguíneo arterial. En la luz de este vaso sanguíneo arterial, acá veo adipocitos y acá médula ósea, ¿no? Entonces vemos que corresponde a un émbolo de médula ósea, ¿no? Ocluyendo la luz de este vaso arterial en el parénquima pulmonar, ¿no? Ejemplos de émbolo
émbolo de médula ósea. Entonces vemos que hay múltiples factores que pueden producir émbolo, ¿no? Ahora bien, acá tenemos una estructura, este caso, una estructura corresponde a un trombo o a un émbolo, ¿no? Recordemos si es una estructura organizada o no es una estructura organizada. Los trombos, en este caso los émbolos que corresponden a coágulos, vemos como en este caso, no reconocemos, vemos acá es de gran tamaño, de gran calibre, ¿no? Vemos cómo no está adherido. Uno de los parámetros que no siempre tomamos en cuenta es la adhesión a las paredes de los vasos sanguíneos, asociada en muchos casos a lesiones endoteliales o no, en el contexto de que sea un trombo. Acá no vemos, ¿no es cierto? No está adherido a la pared del vaso sanguíneo, no vemos la presencia de, en este caso, las líneas de SAM cuando se están organizando estas lesiones, no, tampoco de recanalización, entonces corresponde a un émbolo de un coágulo que está obstruyendo la luz de este vaso sanguíneo. En cambio, acá puedo observar una estructura. Acá sobre la pared de este vaso sanguíneo, vemos sobre la pared que muestra una ateroesclerosis, ¿no es cierto? Acá una extensa ateroesclerosis, la cual produce una lesión endotelial. Asociada a esa lesión endotelial se asocia a alteración del flujo y luego secundariamente se forma una estructura organizada asociada a este caso etiológicamente a la aterosclerosis, que es uno de los factores causales de producir un trombo. Y vemos acá el trombo, cómo está totalmente organizado, ocluyendo casi la totalidad de la luz de este vaso sanguíneo. ¿Sí? Entonces vemos un ejemplo de un trombo. Frecuentemente este se puede fragmentar, ¿no? Porque hay una presión en este resto de vaso sanguíneo, hay una presión intraluminal que puede, en este caso, fragmentar esta estructura, y si se fragmenta, ahí sí puede formar un trombo. Por eso que muchas veces es descrito como enfermedad, como tromboembolismo, ¿no? Probablemente cuando ustedes vayan a sus prácticas en el hospital van a escuchar cómo tiene paciente con tromboembolismo pulmonar. ¿Por qué? Se originó, o sea, presenta trombos, pero que a la vez se fragmentó y formó émbolos que migraron y probablemente afecten el parénquima pulmonar en forma secundaria. ¿Sí? Esta es una patología muy común también de observar en nuestro medio, ¿no? Personas de edad avanzada sobre todo. Vemos otro ejemplo, un corte histológico de un vaso arterial. Sí, un vaso arterial en el cual vemos una estructura acá organizada, pero que presenta acá 1, 2, 3, 4, 5 luces vasculares en este caso, en el contexto de toda este vaso arterial. O sea que se recanalizó este vaso sanguíneo, ¿no? En este corte histológico vemos cambios de recanalización. ¿Por qué? Por el efecto enzimático, ¿no? En este caso vamos a suponer que acá migra otro grupo de macrófagos y empiezan a degradar esta matriz por el efecto enzimático, metaloproteinasas, y forman otro espacio vascular. A veces se destruye todo, ¿no? A veces se destruye todo y vuelve, tiene una disolución y una revascularización total, ¿no? Por este efecto enzimático secundario, ¿no? Las posibles evoluciones de un trombo, recordemos la propagación, embolización, disolución, la organización y recanalización, ¿no? En este caso vemos las líneas de SAN, ¿no? Vemos las líneas de SAN, cómo adquieren ese aspecto lineal, ¿no? Sobre ese tejido amorfo, ¿no? En este caso formando parte de lo que es un trombo. Si formando parte de un trombo, forma ese depósito organizado de las líneas de SAM, ¿no? En este caso vemos otro ejemplo, volvemos a ver acá sobre una ateroesclerosis, ¿no? Es un factor causal muy frecuente en producir, en este caso, trombos, ¿no? Secundariamente a lo que ya describimos, lesiones endotelial, alteración del flujo, y luego existe una agregación plaquetaria que recluta en este caso las células, tanto los eritrocitos, y luego secundariamente se adhiere, se deposita fibrina entre ellas, formando esta estructura que corresponde a un trombo. ¿Sí? Otro ejemplo, vemos acá otra estructura, otro trombo, o en este caso cómo se está organizando. Vemos zonas más claras, ¿no? Zonas más claras que corresponden al depósito de fibrina. Vemos cómo corresponde a una estructura organizada, ¿no? Ahora bien, también existen, a veces después de la muerte, ¿no? Como precipitan las proteínas, sobre todo esto se observa en las luces de los vasos sanguíneos de gran calibre o intracardíacos, ¿no es cierto? Uno muere y la sangre deja de fluir,
¿no? Se queda de forma estática. Al producirse ese efecto estático, vemos acá en la luz de esos vasos de gran calibre, ¿no? Las proteínas, ¿sí? Sufren un cambio de degradación, en este caso enzimático, sobre las mismas y se agregan y forman estructuras post-mortem. ¿Sí? Forman estructuras post-mortem que en este caso adquieren macroscópicamente, son parecidos a un émbolo, ¿sí? A veces tratan de parecer a un trombo, pero vemos a este nivel en las zonas con más declive, como estuvo localizado el cuerpo, ¿no? En este caso, por el peso, los eritrocitos bajan a las zonas con mayor declive y algunas zonas se vuelven más claras. ¿Por qué? Por las diferencias del peso, el peso molecular de las células. Y vemos acá zonas de cúmulos de eritrocitos. Si yo tuviera y acá zonas más claras, ¿no? Que corresponden a las proteínas que quedaron formando parte de ese plasma. Si yo tuviera la capacidad de tocar esta estructura, es una estructura que se deshace fácilmente. No es como un émbolo o como un trombo, mucho menos, que el trombo es una estructura organizada, es más duro, ¿no? En cambio, los émbolos, si bien se deshacen fácilmente, pero no con esa facilidad, con esa friabilidad que muestran normalmente estos coágulos post-mortem, ¿no? Vemos otro ejemplo, vemos el pulmón y acá reconocemos zonas de infarto. Sí, acá reconocemos zonas infartadas del parénquima pulmonar que tiene en este caso mucha circulación colateral correspondiente a un infarto de tipo rojo. Bueno, creo que hicimos un repaso de todos los trastornos hemodinámicos. ¿Alguna consulta, jóvenes? Perfecto, jóvenes. Si no tienen preguntas, pueden disponer de su tiempo y nos vemos en la próxima clase. Gracias, profe. Gracias, profe. De nada, jóvenes. Catalina, todo bien. Yáñez, todo bien. No, profe, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Aguante el Guma. Ustedes son hinchas de Libertad, ¿no es cierto? No, vos sos el único, profe. Híjole, yo soy el único, es cierto. Pero bueno, yo solo me auto